Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día jueves de la tercera semana de Pascua, seguimos con la fuerza del resucitado, creyendo en el Señor Jesús, que es el Señor de la vida. Por eso la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 44 al 51. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que viene de Dios. Ese ha visto al Padre. Les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga con toda la fuerza, inunde nuestro ser, el entendimiento, y nos permita seguir ahondando en este discurso del pan de vida. Otra segunda lectura, tercera lectura, todos los detalles, una buena proclamación, una clara pronunciación, y no se nos pierda ningún detalle. Parece muy repetitivo, pero hay ideas que se repiten para llevarnos a una idea más profunda, a la mejor comprensión de lo que Jesús nos quiere enseñar hoy, a ellos en esa época y a nosotros hoy. Dios, el eterno presente. Entonces, volvamos al texto. Que esta voz que Dios nos ha dado nos sirva para darle la gloria a Él, tomando estas palabras que son palabras de vida eterna, palabras de Jesús, que está vivo y presente en su iglesia, y que a través de esta lectura que se proclama todos los días en todos los lugares del mundo, en los 4 puntos cardinales, este Evangelio, el de hoy, pues venga a darnos fuerza para meditar, orar y cambiar nuestra vida. Segundo momento, meditación. En este discurso del pan de vida que hemos venido escuchando, de su proclamación, que empezó con la multiplicación de los panes, con Jesús que caminó sobre las aguas, con aquellos que lo buscaban y Jesús lee en sus corazones que lo buscan por el interés de darles pan físico, Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, ya frente a ellos, aprovecha para dar una revelación. Y la revelación es, pues Él, todo su ser es revelación de Dios, Él, el Hijo de Dios. Pero aquí hay una expresión: yo soy el pan de vida. Y eso es lo que va desarrollando. Y en ese ir desarrollando hay unos que no comprenden y les cuesta, entonces entran como en un diálogo y Jesús quiere llevarlos para que vayan a una realidad que no es un alimento solo físico, sino que es para darle la vida al espíritu. Dios se ha encarnado como una promesa desde antiguo. Cuando el hombre creyó, el Padre le dio una solución a este no radical y profundo que el ser humano ha dado contra Dios en las generaciones, y es enviar a su Hijo. Los profetas, los patriarcas, todo el Antiguo Testamento nos habla de la llegada de Jesús. Y todos aquellos que escuchaban y preparaban su corazón con alegría a la llegada del prometido, del Mesías, pues iban disponiendo como esa voz de Dios que habla en el corazón, de Dios que sigue diciendo que camina con nosotros y que verdaderamente cumple sus promesas. Pues Jesús aquí del frente de ellos les está diciendo que nadie puede venir a Él si el Padre no se lo permite. Esa es la primera expresión de hoy. Es el Padre, el Todopoderoso, el Eterno, Hashem, quien va tocando corazones. Y a pesar de que haya pecado y haya caída, hay unos que tienen buena voluntad. Y en esta buena voluntad, estos creen cuando escuchan a Jesús. Ahí en ese contexto de Jesús que habla en esa sinagoga, hay unos que creen en Jesús con rectitud de intención. Hay otros que se acercaron a Él por las motivaciones que ya hemos dicho, por el pan. Y esta temática va a hacer que en estos días, el sábado, veremos como muchos se van porque no comprenden esta forma de hablar de Jesús. Y de hecho, antes de que empezara el Evangelio de hoy, ya estaban murmurando: bueno, ¿cómo así? Si este es el hijo de José, conocemos al padre de José, y el hijo pues tiene padre y madre, ¿cómo va bajado del cielo? ¿Cómo es eso? Entonces Jesús va adentrándolos en todo este misterio de amor, en algo que nos supera cómo se da la encarnación
Nosotros lo conocemos ya más por la palabra, ellos en aquella época no comprendían pues cómo es esta encarnación de la Virgen en Belén, cómo todo su ser se lo ha dado la Santísima Virgen María, que es más que el arca de la alianza. El arca de la alianza es grandísimo en el sentido pues allí se guardaron las tablas de la ley, se guardó hasta un pedazo de maná, de ese pan. Pues imagínense ustedes, Jesús quiere mostrarles aquí cómo tendría que ser el arca de la nueva alianza. En eso digo que más, porque ya es Dios que toma presencia física, cuerpo, en el vientre de una mujer, que sería más que el arca de la alianza, porque ella, consagrada totalmente, pura y virginal, tendría en sí al Redentor del mundo. Ya no el pan que se metió allá en el arca de la alianza cuando caminaban, ese pan tomaron un pedazo y lo metieron en el arca de la alianza, ya es el pan bajado del cielo en el vientre de María, el arca de la nueva alianza. Entonces después empieza con lo de hoy de decir, bueno, es que el que viene a mí es porque el Padre lo ha enviado, lo ha enviado. El Padre lee los corazones y el que tiene buena voluntad puede responder a esa voluntad con fe, creyendo. Ese es como el sentido de lo que hemos explicado esta semana. El que viene a mí, dice Jesús, es el que cree. Y el que cree entonces conoce aquello que Dios ya venía preparando a través de los profetas. Nos dice hoy el texto que Jesús dice, está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso? Los invito a que miren Isaías capítulo 54, versículo 13 y Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 34. Es una forma de hablar de cómo Dios venía hablando y preparando el corazón a los hijos de Dios. Y los guía y los instruye. Y entonces el deseo de Dios es la salvación del género humano. Esa es la intencionalidad de por qué el Hijo toma carne humana. Y el que toma carne y se presenta, les quiere decir, aquí estoy yo, alimento de la vida, alimento. Y por eso es insistente en que Él es el pan de la vida, el pan de la vida. Y nadie conoce al Padre, porque había murmuración entre estos, bueno, como quien dice, ¿y este quién? Si Dios nadie lo conoce. Entonces Jesús dice, es que nadie conoce al Padre, sino el Hijo. El Hijo. Más adelante nos lo dirá también en otra expresión, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Pues Él viene del Padre. Es más que Moisés, más que todos los profetas, existe desde siempre con el Padre y es Dios verdadero. Él puede hablar del Padre, puede hablar de un proyecto que nace en el corazón y en el pensamiento de Dios y por eso lo revela. Y el proyecto es nada más ni nada menos darse como alimento. Por eso ese maná que comieron en otra época fue un alimento temporal, para 40 años. Pero este Jesús, el alimento que les va a dar es más que para 40 días, 40 meses, 40 años, más que para 40 siglos, es para la eternidad. No solo a ellos, para todos los que en el tiempo, en la historia, creemos en Jesús y comemos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, nos alimentamos de Él. Y estar en comunión con Él es dar vida de plenitud. Ya lo decíamos ayer en la homilía de la Eucaristía, como también hay un pan que es de la palabra. La Eucaristía tiene liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, que es primero la palabra de Dios también nos alimenta. Pero la Eucaristía es el punto máximo de la comunión con Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Esa es toda la temática, todo el trasfondo. Haciéndole comprender a ellos que seguro les quedaba difícil en aquel momento, como bueno, es que acaso somos caníbales o qué es lo que pasa, no comprendían el lenguaje. Jesús quiere llevarlos a que vayan más allá y comprendan la profundidad de un alimento que es diverso al alimento que nos da ciertas de las proteínas, los minerales, vitaminas, todo el alimento nutricio para la parte física, Él se daría como alimento para la vida del espíritu. En algo real y concreto, un pan y el vino, alimentos reales, concretos que han acompañado a las generaciones humanas, pero que transforman su especie y su esencia porque vienen a ser realmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso Él sigue diciendo que Él baja para que el hombre que coma de Él no muera, sino que viva para siempre. Y aquí la vida hay que tomarla no en un sentido solo de existencia física. La vida es un concepto muy abarcante, más pleno, más lleno de sentido, porque es el concepto de ni siquiera la muerte física la va a terminar. Y es una presencia de Dios, porque usted y yo podemos estar vivos
físicamente hablando, pero con el alma muerta y con el espíritu lejos de Dios, muertos en vida. El que está vivo realmente no solo está vivo en el cuerpo, está en el espíritu. Y esa es la vida que Jesús quiere darnos y ya se nos ha dado desde el bautismo. Es enfático, pero hay que volverlo a decir, se nos ha dado desde el bautismo. Si se acepta la fe en Jesús y creemos en Él, estamos vivos. No solo con el corazón palpitando físicamente hablando, sino con el corazón visto como el espíritu en minúscula, como en lo más profundo del ser, con un gozo y una plenitud de la vida, aún en los momentos de adversidad, porque sabemos que Dios está con nosotros y que nuestra vida depende totalmente de Él. Entonces, este darse, Él lo puede. ¿Y quién le puede impedir a Dios que pueda hacer este milagro de amor? No creían en ese momento algunos, no comprendían. Nosotros con el tiempo en la historia ya sabemos que hay un milagro muy grande que se da y se multiplican los 4 puntos cardinales de la tierra con la presencia eucarística de Jesús, con el pan de la palabra que también se va dando, pero sobre todo con esta común unión de recibirlo a Él, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, este pan, termina diciendo algo especial hoy Jesús, este pan es la carne, mi carne inmolada para la vida del mundo, carne de Él, todo su ser, inmolada en la cruz. Ahí está el trono del rey, del reinado que Él traía, no el reinado del mundo, el reinado de los corazones. Y para alimentar el corazón del ser humano, en el contexto bíblico, entendido la palabra corazón como todo el ser, lo más profundo del ser, pues Dios se ha hecho alimento. Ese es el contexto. Entonces, que esta meditación nos siga llevando a elevarnos en este discurso del pan de vida, a profundizar en la realidad más grande de la comunión con Jesús, de escuchar su palabra y de creer en Él. Si ustedes y yo, así tengamos pecado en nuestra historia personal, pero tenemos buena voluntad y creemos, el Padre, el Espíritu, el Hijo Dios uno y trino, pone emoción en nuestro corazón para seguirnos acercando a Él. Y Dios hace llamados de amor y sigue moviendo, y el Espíritu sigue soplando y sigue hablando al corazón y al oído para que estemos en comunión con Él. Entonces, ¿qué nos falta para comprender más este Dios que se hace alimento? Dios que nos ve como cansados en el camino por las fuerzas, por las incertidumbres de la vida, por lo que estamos viviendo ahora en esta pandemia, por un montón de situaciones, de frustraciones, de cosas que no se dan como queremos. Pues aparece hoy Dios a través de esta palabra diciéndonos, yo estoy como alimento para ti, cree en mí, nos dice Jesús hoy, cree, no solo de palabra, cree con todo el corazón, arrepiéntete de los pecados y ven a la vida, porque yo estoy vivo y presente en cada una de las Eucaristías, estoy vivo y presente también en la palabra que se te da todos los días. Creamos en este Jesús, en nuestro Dios, Salvador y Redentor. Por eso esta es la Pascua. Es un Dios vivo en el que creemos. Este Dios que le hablaba a unos que en este momento no comprendían, otros sí, pero algunos se retiraron. Desde este capítulo 6 hay un pasaje aquí el sábado, lo miraremos como unos se fueron ya del seguimiento de Jesús porque no comprendieron. Es un punto de quiebre. Pues que nosotros hoy, en el tiempo, comprendamos esta riqueza. Hemos sido llamados por el Padre con un corazón que nos llama y un llamado desde lo profundo del ser a que creamos que para llegar a Él nos ha dado el Hijo. Y se ha dado como alimento y su carne inmolada. Y mirando la cruz que hemos celebrado en Semana Santa, comprendamos que ahí está el camino a Dios. Levantando los ojos al que traspasaron, al que levantaron en la cruz. Él es el verdadero alimento. Escuchar su palabra y ponerla en la vida es tener vida ya en el Espíritu. Y la consumación final o la plenitud de esta vida en el Espíritu es tener común unión con Él, recibiéndolo en la Eucaristía. Por ahora en algún momento no se puede sacramentalmente, pero espiritualmente es válido. Y ahí hay unión con Él. Cuánto lo buscamos, cuánto creemos en Él. Somos hijos de Dios con buena voluntad. Dios ha prometido que a Jesús llegaría y llegó. Y lo ven aquí unos y no creen. Que nosotros no seamos como esos tercos que seguimos buscando comprobaciones y
obsesivos con un montón de cosas, y Jesús de frente a nosotros hoy llamándonos a la vida nueva, a la vida eterna, vida de resurrección que empieza en el bautismo, que llegará un momento en la transformación de la vida cuando pasemos a las manos del Padre y llegará a su culmen en la resurrección final, en el juicio final, cuando Dios mire y sopese la fe de cada uno de los hijos que han transitado esta vida maravillosa en el tiempo, en la historia. Hagamos oración. Bendito seas, Dios, porque te has entregado totalmente, Señor Jesús, a la voluntad del Padre, salvar y redimir al género humano. Gracias por salvarme. Gracias por darte como alimento para el camino de la vida. Hoy te digo, Padre Celestial, que siento el llamado que haces en mi corazón, como a uno de aquellos que ha sido llamados para que Jesús nos lleve a ti, me lleve a ti. Gracias por poner en mi corazón este llamado, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por hacerte alimento para vivir en Dios y por Dios y para Dios desde ya. Gracias, Espíritu Santo, porque vienes y sigues aleteando y sigues siendo como ese susurro a mi corazón, a mi mente, a mi pensamiento, a mis sentimientos, a mis emociones, para que reconozcamos que en Jesús está el alimento de la eternidad, que en Él no hay muerte, que la muerte son mis opciones radicales de egoísmo, de mentira, de pecados capitales, que pueda morir a esa opción de terquedad que tal vez he hecho en otros momentos y pueda vivir en Jesús. Te lo pedimos, Señor, queremos seguir creyendo, que este discurso del pan de vida nos lleve a saciarnos todos los días en tu presencia, no con alimentos pasajeros, no como alimentos como el maná que sirvió en algún momento, como el alimento físico que es una bendición y te damos gracias por él, pero sabemos que hay un alimento y es tu presencia, Señor Jesús, estar en comunión contigo y recibirte en la Eucaristía. Ese sí es el alimento de la eternidad. Amén. Cuarto momento, la acción. Seguir analizando esta vida de conversión, de transformación, de fe. Pensemos hoy en esto de nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Créanme que ustedes y yo hemos estado en el proyecto de Dios Padre, en la salvación de Dios Hijo y en la santificación del Espíritu Santo. Eso está claro. Pero creámoslo, creámoslo. ¿Qué obra voy a hacer hoy, para crecer en la fe? ¿Qué obra voy a hacer hoy? En oración, en petición por alguien, en misericordia por alguien. Miremos. ¿Cuánto creemos en Jesucristo, que es el verdadero alimento de la vida? Porque es que estamos muy llenos de nosotros mismos. Es que la vida la controlo yo, pues yo estoy bien, soy sano, soy fuerte, hago esto y lo otro. Qué bueno dar un paso más allá y comprender que cada día es un don de Dios. ¿Quién es dueño de su existencia? ¿Quién sabe si mañana va a estar aquí? Es un don de Dios. Y en ese don hay que seguir creyendo y profundizando. Los invito a ese análisis final y a ese sopesar la vida en creer que Jesucristo es totalmente la vida de eternidad, el pan bajado del cielo. Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.